con esta última sesión estaríamos cerrando el tema del módulo del catastro. En ese material que se le ha compartido a ustedes es todas la asesoría, la asistencia técnica que ha hecho la AECIT a lo que es Catastro Honduras. Y ahí es donde un poco ya está ingresando el tema de la ficha catastral digital, ¿no? Tengo entendido que también esa tendencia COFOPRI lo quiere implementar en estos catastros urbanos que... Un momento, disculpe. Mil disculpas. En estos proyectos que va a ser de catastro urbano en las 4 provincias principales del Perú, ahí está queriendo implementar esto de la ficha catastral digital, ¿no? Entonces, el día de hoy, quisiera que me confirmen si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos bien, ingeniero, y estamos también visualizando su pantalla. Adelante, por favor. Ya, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco el tema del catastro rural. Entonces, a nivel del catastro rural, el levantamiento catastral de predios rurales está regulado por una resolución ministerial 042 de Minagri del año 2019, en donde aprobó el manual de levantamiento catastral de predios rurales y luego fue modificada en algunos puntos en el año 2020 con la resolución 176. Este manual, lo bueno es que rescata la ficha catastral urbana, no, la ficha catastral rural que se aprobó en el año 2020, es decir, a pesar de que son normas que los está dando Minagri, son normas que se están sujetando a las disposiciones que está dando el Sistema Nacional del Catastro Predial, ¿no? Entonces, a nivel general, ¿qué cosa es el catastro rural, no? Ya más antes hemos establecido algunos conceptos del catastro rural y que dice que es el inventario de predios rurales. Y como todo catastro va a suministrar características físicas, uso, infraestructura y derechos adquiridos o inscritos en el registro de predios, ¿no? Y que esto va a estar en lo que está en una base de datos del catastro rural que en estos momentos, según las normas, está a cargo del Midagri, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes del catastro rural en el Perú, no? Se dice que se ejecuta en los años 70 con fines de reforma agraria y a partir del 1996 a fin de formalizar la propiedad. ¿Por qué año 1970? Bueno, yo era chico todavía, pero todo esto nace con el tema de la reforma agraria del gobierno militar de Velasco. Entonces, en el año 69 hacen esto de la reforma agraria y a partir del 1970 lo que en su momento Velasco quería abolir era el latifundio y el minifundio, ¿no? Entonces, en función a esa reforma que quiso hacer el Estado en ese momento, nace este tema del catastro rural a fin de registrar
a los agricultores que tenían sus tierras, ¿no? En esos tiempos. Luego, ¿qué cosa es el catastro rural? Es un gran banco de datos que puede ser utilizado multisectorialmente, ¿no? Entonces se genera una herramienta de gestión estratégica para el ordenamiento territorial, desarrollo agrario y el desarrollo sostenible. Es decir, en paralelo a lo que es el catastro urbano, ¿no? Mientras que el catastro urbano es una herramienta para hacer el desarrollo sostenible de las ciudades, el catastro rural es una herramienta para gestionar el desarrollo agrario, ¿no? Entonces, aquí hay un poco más de los antecedentes. Entonces, en los años 60, el Ministerio de Agricultura era el que hacía el catastro rural, ¿no? Entonces, del 67 al 68, el catastro rural se ejecuta a través de las direcciones agrarias, ¿no? Y luego en el 69 se crea la Dirección de Catastro Rural. De ahí hay un salto a lo que es conocido como el PET, que es creado en el año 1992, ¿no? Entonces, el PET tiene su vigencia hasta el año 2007. En el 2007, en el tiempo del gobierno de Alan García, consideran de que hay organismos públicos descentralizados, entre uno de ellos el PEP, que hacen funciones similares a lo que hacía en esos momentos COFOPRI. Entonces, el Estado, bajo el sustento de que tenía que reducir costos y modernizar el Estado, considera una fusión del PET con COFOPRI, pero fue una fusión del tipo absorción, es decir, COFOPRI lo absorbió al PET. Entonces la denominación del Programa Especial de Titulación de Tierras desapareció y se mantuvo lo que fue COFOPRI, ¿no? Entonces se fusionaron estos dos organismos, a pesar de que el PET estaba a cargo del Ministerio de Agricultura y COFOPRI de Vivienda, pero todo le encargaron que COFOPRI asuma esas funciones de titulación de tierras, ¿no? Ah, tengo entendido que en esos tiempos el PET sí tenía una buena reputación a nivel de, de la titulación de tierras, pero fueron decisiones del Estado en tratar de fusionarlo en una sola entidad, ¿no? Entonces, si estamos hablando del 92 al 2007, son casi 15 años de funcionamiento del PET y después COFOPRI asume esta función en el 2007 y recién en el 2014 es donde comienzan a trasladarse estas funciones rurales de catastro rural a los gobiernos regionales, ¿no? Y asimismo es trasladada a Minagri, ¿no? A través de este decreto supremo 018 del 2014 de vivienda, es la transferencia del catastro rural al Minagri. Y el Minagri le encarga ya esta función dentro de su organigrama a la Dirección General de Saneamiento, ¿no? de Propiedad Agraria y Catastro Rural del Minagri, ¿no? La DIGESPAC. Entonces, esto es casi la historia, cómo ha sido el catastro rural aquí en el Perú. Ahora, en el tiempo del PET, lo que sí hizo el PET es priorizaron los valles con, con una prioridad económica, ¿no? Con casi el PET levantó casi los valles de la costa, ¿no? Aquí estamos viendo un
esquema diferente. Entonces, como dice, la, la información que contiene el catastro rural actualmente fue generada en su primera etapa por el PET, luego por COFOPRI, y ahora esa función lo tienen los gobiernos regionales y está relacionado esa competencia funcional de los gobiernos regionales por su ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no? Y a lo que dispuso este decreto supremo de transferencia del catastro rural, ¿no? Ahora, ¿a quién le encargan la administración y conducción del catastro rural a nivel nacional? Es al Midagri. Bueno, en ese manual, ¿con qué finalidad se emite, no? Como siempre se ha dicho, el catastro lo que tiene que hacer es normalizar, estandarizar procedimientos a fin de que se tenga un catastro ordenado, ¿no? Entonces, este manual establece lineamientos técnicos y legales, y estos lineamientos van a permitir de hacer el levantamiento catastral de predios rurales, ¿no? Nos van a dar la guía de cómo hacer las actividades catastrales en el Perú. Nuevamente, como se dice, tiene un alcance nacional, pero aquí ya no es tan amplio su alcance porque aquí sí ya está dirigido que el cumplimiento es obligatorio, es de las dependencias del gobierno regional que tienen a cargo las acciones de el levantamiento del catastro de predios rurales. Aquí sí enfatizan que el catastro rural es competencia de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, como todo manual, al establecer lineamientos técnicos, al establecer procedimientos, en los manuales siempre salen nuevos conceptos. Y esos nuevos conceptos los tiene que definir el mismo instrumento, ¿no? Entonces, este manual rescata el concepto del catastro rural, que ya nosotros lo hemos revisado más en clases anteriores, en la cual dice que es el inventario de predios rurales, ¿no? Que incluye información, características físicas, su uso, y eso ya lo hemos visto más antes. Ahora, ¿qué cosa es predio rural? Entonces, este manual dice que es aquella porción de tierra que se encuentra en el área rural, dedicada al uso agrícola, pecuario o forestal. Se considera también como predio rural a los terrenos eriazos habilitados con fines agropecuarios calificados para fines agrícolas. ¿Qué quiere decir? Que el predio rural está relacionado a una actividad económica, ¿no? Agrícola, pecuario, forestal, y los terrenos seriazos que han sido habilitados con fines agropecuarios también van a ser considerados en este catastro. ¿Qué cosas son los terrenos seriazos? Son terrenos que por falta de agua o no tienen esta capacidad de tener un uso agrícola inmediato. Entonces, algunos terrenos seriazos, lo que han tenido que hacer el Estado es hacer estos proyectos de irrigación, ¿no? A traer agua de otras cuencas para que estos terrenos seriazos se habiliten como zonas agrícolas. Entonces, en la parte de nuestra costa tenemos los proyectos Chaymochic, en donde
va a generar que terrenos seriazos, al traerle el agua, van a ser habilitados con fines agropecuarios. Entonces, estos terrenos sí van a entrar en lo que es el catastro rural. Entonces, de ahí, ¿qué cosa es predio rústico? ¿No? El predio rústico viene a ser, dice, el porción de tierra ubicada en zona rural y destinada a actividad agropecuaria. Y dice de que también el predio rústico son los predios que se ubican en la zona de expansión urbana destinados a alguna actividad agropecuaria y que no cuentan con habilitación urbana. Entonces, ya aquí se nos está generando espacios territoriales, ¿no? Uno dice que el predio rural es el que se encuentra en el área rural. El predio rústico también me dice que es una porción que se puede encontrar en el área de expansión urbana. Entonces, aquí he hecho un gráfico para un poco entender. Entonces, encontramos un territorio que puede ser un valle, puede ser un distrito, y en este territorio tenemos las vías de comunicación, ¿no? Ya sea de penetración o vías de conexión. Y siempre al costado de las vías o estos ejes viales comienzan a generar las ciudades, ¿no? Los centros poblados siempre se asientan en donde están las vías de comunicación. Entonces aquí tenemos, vamos a suponer que este es un distrito X. En esta unión de estas dos vías principales se ha formado aquí una ciudad y acá un centro poblado de menor rango, y asumimos de que como tiene una habilitación urbana o como ya tienen agua, desagüe, todos los servicios básicos de una zona urbana, ya son considerados como zona urbana, ¿no? Es decir, ya más antes también les he dicho de que a veces hay ciudades que por su antigüedad no van a tener los documentos de habilitación urbana, pero ya por su consolidación, ¿no? Los usos de residencia, comercio, industria, tienen los servicios de agua, telecomunicaciones, energía eléctrica, ya por esa consolidación de servicios y de usos que son de una zona urbana, ya se consideran habilitados como zona urbana, ¿no? Entonces, después de estas zonas urbanas, está quedando este espacio blanco, pero cuando estos distritos, estas provincias hacen sus planes de desarrollo urbano, establecen hacia dónde, por las características geográficas, ¿no? Y las tendencias que hay en el territorio, establecen las áreas de expansión urbana, que son estas color melón, ¿no? En este caso, tiene una expansión urbana hacia tres ejes. En este caso es una expansión urbana con tendencia hacia la otra unidad territorial, y por algo no da una expansión urbana hacia este eje mayor. Entonces ya se va conformando el territorio, entonces ya tengo una zona urbana, una zona de expansión urbana, y me dice de que en esta zona de expansión urbana puedo encontrar terrenos rústicos. Y el resto del territorio se denomina la zona rural. Entonces los predios rurales se están encontrando en esta zona rural, y algunos terrenos rústicos también lo vamos a encontrar en esta zona, ¿no? Este es como una zona de transferencia entre lo urbano, lo consolidado urbano y el territorio rural.
Ahora, otra definiciones que han entrado aquí es qué cosa es el levantamiento catastral rural, ¿no? Entonces, ratifican que es el levantamiento de información gráfica y alfanumérica de predios rurales y de los titulares catastrales. Es decir, el levantamiento físico de los predios rurales, ¿no? Y con los titulares estoy levantando qué derechos de propiedad existen sobre estos predios, ¿no? Luego, ya aquí este manual sí ingresa dos términos nuevos que no se dan en lo que es el catastro urbano. Hay un término que es proyecto catastral y el otro término unidad territorial, ¿no? Proyecto catastral dice ámbito donde se desarrollan acciones de levantamiento catastral, sea cual fuere la metodología empleada. Bueno, acá en esta definición dice es el territorio donde voy a hacer el catastro, ya sea con método directo o método indirecto, pero ese va a ser lo que se denomina proyecto catastral. En la zona urbana, nosotros eso le llamamos zona catastral. En esto, a nivel de catastro rural, le denominan proyecto catastral. Y luego, dentro del proyecto catastral, con fines de operatividad, ellos generan lo que es la unidad territorial, ¿no? Entonces dice, es un ámbito geográfico o zona de trabajo definida por la dependencia regional, es decir, por el gobierno regional, que involucra a un conjunto de predios rurales y en función a un distrito, proyecto de vuelo, plan de vuelo, valle o sector en el que se ejecutan acciones de catastro, formalización y titulación de la propiedad rural. Ahora, esta delimitación de esta unidad territorial está en función a los accidentes naturales notables, canales, carreteras, caminos, entre otros. Y luego también ellos, bueno, el catastro rural tiene su código de referencia catastral. Y en este código de referencia catastral, su estructura dice que tiene 14 dígitos, ¿no? Los dos primeros dice que corresponden a la zona geográfica. Los 6 restantes corresponden a la serie cartográfica de la escala 1 en 10.000. Y los otros 6 corresponden a la unidad catastral, pero que es un número correlativo. A ver qué dice. Parcelas agrícolas, unidades catastrales que se encuentran dentro de... Ya, hay parcelas o le llaman, acá José María Campoverde me dice, las parcelas agrícolas, unidades catastrales que se encuentran dentro del casco urbano y ya están consolidadas, pero sin habilitación urbana, ¿cómo denominaríamos a este tipo de terreno? Ya, si es una zona que ya está consolidada y ya hay casa, ya no hay el uso agrícola, lo que estaríamos viendo es casi las zonas de ese sería una zona de expansión urbana o una isla rústica que está en proceso de habilitación urbana. Entonces, en esos casos,
lo va a levantar el catastro urbano, porque ya esa zona no va a volver a ser agrícola, porque ya, como lo dice, ya está siendo consolidada, ¿no? Aunque sea informalmente. Y eso es lo que ocurre acá muchas veces, ¿no? Que, que el crecimiento de la ciudad no es planificado. El crecimiento de la ciudad es de acuerdo a la tendencia de los pobladores o, incluso de los traficantes de terreno, ¿no? Que comienzan a crecer la ciudad sin un rumbo y comienzan a ocupar las zonas agrícolas, ¿no? Entonces, siguiendo la unidad catastral dice que es un número correlativo de 6 dígitos que identifica el predio. Este es muy parecido a los 4 últimos dígitos del CUP, que era un número correlativo y no solamente iba aumentando de uno en uno, ¿no? Entonces, esta es la estructura del código de referencia catastral rural que establece que es diferente al código de referencia catastral de una zona urbana, ¿no? Ahora, este manual a nivel de la cartografía de predios rurales ah, se alinea a lo que establece ya el IGN, que es el ente rector de la cartografía, ¿no? Entonces, enfatiza un poco que el sistema de referencia geodésico que se va a utilizar es el que ya está aprobado por el IGN con la resolución 79 y con la resolución 86, ¿no? Con la resolución 86 creo que declaró ya el cierre del sistema de referencia PESAC 56 y manifestando que ya solamente en el Perú todos los levantamientos se deben hacer con el WGS 84, ¿no? A ver, Cristian Chienda dice, el estudio de suelos es obligatorio en el proceso de formalización o algunos predios se pueden formalizar sin estudio de suelo. Uh, lo que pasa es de que hay una formalización, hay informalidad en estos predios, ¿no? O sea, como hay una compañera de ustedes, dicen, en Caraballo se puede ver estos casos. En la zona de Caraballo, aquí en la ciudad de Lima, hay casas consolidadas y que no le pueden dar los servicios porque hasta ahora la municipalidad metropolitana no los desea reconocer como zona urbana, por más de que ya uno cuando los visita ya están consolidados, pero están sin servicios de agua, luz y desagüe, ¿no? Y a nivel de cartografía, también el catastro rural estandariza de que máximo su cartografía va a llegar hasta la serie cartográfica 1 en 2500. Entonces, los productos cartográficos en el catastro rural van a ir desde 1 en 25.000 hasta 1 en 2500. En el caso del catastro urbano llegábamos hasta 1 en 500, ¿no? Entonces, aquí ya se ve unas diferencias con respecto entre el catastro rural y el catastro urbano. Ahora el catastro rural tiene una particularidad. Cuando el PET comienza a hacer sus proyectos de titulación,
en esos tiempos se utilizaba el PSAC 56 y a la vez también toda su cartografía era con vuelos aéreos, ¿no? Toma fotográficas de vuelos aéreos y ah, todos esos proyectos han quedado, o esos programas de titulación han quedado en el PESA 56. Entonces aquí hay algunas consideraciones que se dicen, ¿no? Dice, todo levantamiento catastral de predios rurales se le va a exigir que sea en datum WGS84. Pero cuando hay levantamientos catastrales que han sido en PESA 56, se continuará su actualización si es actualización nomás. Pero hay otra consideración de que si hay un levantamiento de un proyecto catastral porque faltó titular algunos predios y en ese proyecto catastral encontramos predios rurales con PESA 56, si voy a hacer un levantamiento catastral masivo, todo el proyecto lo voy a hacer el proceso de rectificación de la ubicación de esos predios rurales. ¿Qué quiere decir? Que la norma dice, si en ese proyecto catastral encuentras algunos predios en PESA 56, mejor haces todo el levantamiento total y ya te vas adecuando al datum de WGS84, ¿no? Entonces, en estos momentos, el catastro rural del Perú, algunos proyectos catastrales van a mantenerse en PESA 56 y poco a poco se van a ir adecuando porque no van a poder desechar toda la información que ya por 12 años generó el PET. Y no lo generó porque esté mal generada, sino de que en esos momentos eran los estándares cartográficos que teníamos, ¿no? Ahora, ¿qué metodologías se utilizan para el levantamiento catastral de predios rurales? Aquí coincide con el catastro urbano porque utiliza fotografías aéreas y ahora también el catastro urbano utiliza imágenes con dron. Es decir, tanto las fotografías aéreas con dron cumplen las exigencias de precisión tanto para el catastro rural como para el catastro urbano. Pero a, a nivel del catastro rural ya ingresa otro elemento o otro componente que son las imágenes de satélite. Entonces, las imágenes de satélite para el catastro urbano no son aceptadas porque sus precisiones todavía no cumplen las exigencias técnicas que pide el sistema, ¿no? Pero a nivel de catastro rural, sí hay productos y, y el sistema está aceptando imágenes de muy alta resolución que tienen píxeles menores a 2,50 m, ¿no? Entonces, de ahí hay otras resoluciones espaciales, ¿no? Que ya no son las adecuadas. Por ejemplo, esto de 20 metros será para un tema de ubicación o de referencia de la ubicación, pero no para levantar los predios rurales. No. Y también el mismo manual y el mismo sistema establece una gama de satélites y su resolución que
que están, los productos que están emitiendo con qué resolución espacial y qué escala se podrían trabajar, ¿no? Entonces, aquí están una resolución hasta de 0.5 metros, posiblemente en pancromátrico, y a color ya son otras resoluciones espaciales, ¿no? Y así como hay el método indirecto, uh, el catastro rural, como sus extensiones son mayores y los predios donde se levantan son diferentes a un catastro urbano, en el catastro rural sí se tiene que utilizar, si ya no lo puedo levantar la cartografía de predios rurales con método indirecto, voy a tener que recurrir al método directo, ¿no? Entonces, en el método directo, el manual recoge el levantamiento a través de GPS, ¿no? Diferencial, o la estación total. Cuando ya el método indirecto no me pueda dar solución o mis imágenes están con nubosidad o con mucha vegetación en donde no puedo ubicar los límites de los predios rurales, ¿no? Entonces, aquí en, en, en el catastro rural sí se va a utilizar más estos dos métodos. Pero como le decía, en el catastro urbano sí se recomienda que sea por el método indirecto, ¿no? Bueno, uh, para hacer el levantamiento catastral es un poco diferente también a nivel del catastro urbano. Toda vez de que lo primero que hay que hacer aquí es tener mucha coordinación con las autoridades, ¿no? Los dirigentes de la zona, porque a veces, si no se tienen estas coordinaciones, no se va a poder recoger la información. No es como en una ciudad, yo puedo estar yendo una vez, dos veces y me es fácil ir al predio urbano a encuestarlo. En este caso de predios rurales, esta actividad de coordinación con las autoridades es muy importante a fin de que convoquen a los titulares, a los poseedores de estos predios y se encuentren en esos días que se van a hacer estos levantamientos catastrales. Entonces, después de que se hace estas coordinaciones con las autoridades, la segunda acción previa es la delimitación del proyecto catastral, ¿no? Aquí es donde le dije que este es el término que está utilizando el MINDAGRI y los gobiernos regionales para, para establecer su zona de catastro, ¿no? ¿Dónde va a ser las acciones de levantamiento catastral? Y aquí el proyecto catastral es un área mayor y dice de que con fines operativos, este proyecto se puede dividir en unidades territoriales, ¿no? Posiblemente tengo dos, tres brigadas, entonces lo divido en unidades territoriales, en unidades territoriales de este proyecto catastral y operativamente me ayuda a organizar mejor el levantamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo se denominan o cómo se generan estos códigos de proyecto catastral y unidad catastral? Para yo generar un código del proyecto catastral, el manual me dice de que los dos primeros dígitos
es el código ubigeo del departamento. En este caso es Cajamarca y Cajamarca es el número 6. Los otros 3 dígitos o 3 caracteres es el número correlativo del proyecto catastral. Y el último carácter es la primera letra del datum. Entonces, en este caso, el código catastral va a ser el 06001W porque está en WGS84. Y el nombre del proyecto lo va a dar el gobierno regional. Entonces, este sería la denominación y codificación de lo que es un proyecto catastral. Pero habíamos dicho que el proyecto catastral con fines operativos puede ser dividido en unidades territoriales, ¿no? Entonces, dice que la unidad territorial se denomina el proyecto catastral más un correlativo de la unidad territorial. Es decir, habíamos visto que mi proyecto catastral era el 060001W por el WGS84 y mis unidades territoriales van a tener un número correlativo siguiente. En este caso es 1 y se le asigna el nombre de la unidad territorial, ¿no? En este caso Condebamba. Entonces, el proyecto es Cajabamba, pero dentro de este proyecto va a estar esta unidad territorial y que a la vez tiene otra denominación que es Condebamba. Aquí se grafica mejor cómo sería esa división, ¿no? Tengo mi proyecto catastral, el 24001W, y este proyecto, por fines de operativo, lo divido en 3. Entonces, esos códigos van a ser números correlativos al final, ¿no? De 3 dígitos, 001, 002, 003. Y este proyecto catastral que tenía 2.500 unidades catastrales, ya han sido divididas, que la primera unidad territorial va a tener 700, ¿no? Luego la segunda va a ser de 700 a 1000, que vendrían a ser 300. Y la tercera unidad territorial, algo de 1500 unidades, ¿no? Entonces, al último, los 3 van a sumar la meta del proyecto catastral. Y aquí, como se dice, ¿no? El proyecto se denomina Cajabamba, la unidad territorial 1, Condebamba, la 2, Gloriabamba y el 3, La Grama, ¿no? Y así, si hay más unidades territoriales, se continúa el número correlativo. Luego, el otro paso es de que este proyecto y esta unidad se ingrese al SICAR, ¿no? Ya es un tema de formalismo para que se oficialice esa codificación, ¿no? Luego ya en el proceso de levantamiento catastral, antes de hacer el levantamiento propiamente dicho, el empadronamiento, todo, hay un tema denominado el diagnóstico físico legal de la unidad territorial. Entonces, después que ya tengo el proyecto catastral, tengo la unidad territorial, tengo que analizar esa unidad territorial. Entonces, para analizar esa unidad territorial, necesito reuniones o visitas a estas instituciones con la finalidad de, recabar información que me va a ayudar al momento de hacer mi empadronamiento, ¿no? Entonces, tengo que ir a la SUNAR, pedir información al Ministerio de Cultura, Minagri, al MINAN,
al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a las direcciones regionales agrarias, pero ¿qué información me van a dar estas instituciones? Después de que yo coordino con ellos y tengo esa información, lo que tengo que determinar es qué propiedades privadas individuales están inscritas o no inscritas, qué propiedades privadas comunales están inscritas o no inscritas, y de ahí me va a dar toda una información temática de zonas arqueológicas, ¿no? Áreas destinadas a defensa, áreas forestales, áreas de dominio público del Estado, áreas asignadas al Ministerio de Agricultura, áreas intangibles, ¿no? Áreas, zonas urbanas y de expansión urbana, esto me lo van a dar las municipalidades provinciales, ¿no? Áreas naturales protegidas. Entonces, esta información lo que me va a ayudar es a que algunos predios que estén en estas zonas no lo voy a poder sanear porque están en áreas intangibles o están en zonas arqueológicas. Entonces, después de ese saneamiento de diagnóstico físico legal de la unidad territorial, comienzo a hacer mi mosaico de propiedades y de ahí paso a otra actividad que es el saneamiento. Y esta actividad de saneamiento está referida a la regularización del derecho de la propiedad del Estado, ¿no? Esto está referido a tratar de sanear las propiedades que están a nombre del Estado con estas tres acciones que puede ser, ¿no? Regularizar el tema de la inscripción del tracto sucesivo, hacer las reversiones al Estado o alguna rectificación. La actividad 4, antes de entrar al levantamiento propiamente dicho, es la promoción y difusión, ¿no? Que es más complicado que en zona urbana, y como dice, hay que agotar todas las vías hoy o innovar en algunos medios, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, justo creo que Lima Metropolitana está en una campaña de titulación de predios rurales, luego ha estado por Lurín, ¿no? Pero asimismo, muchas veces estas campañas, por más de que se hace el esfuerzo, los titulares de los predios rurales a veces no se enteran. Entonces, ¿cómo complementamos esto? Si estamos acá en Lima, la prensa y la radio y la televisión está bien, pero ¿qué pasa si estamos en un distrito al interior? Muchas veces los titulares no se encuentran ahí, o al pueblo bajan los días miércoles, los domingos. Entonces tienen que analizar bien el comportamiento de los titulares para que las actividades catastrales se hagan de una forma eficiente, porque si no, van a estar yendo a los predios y no van a encontrar a nadie, ¿no? Entonces recién ahí entramos a lo que es el levantamiento catastral. Y para el levantamiento catastral, el manual establece unas brigadas de trabajo, ¿no? Dice de que estos grupos de trabajo de campo en costa, sierra, tienen esta conformación, que es totalmente diferente a la zona urbana, ¿no?
hay un jefe de grupo de trabajo de campo, 5 verificadores, un abogado, un especialista allí y un chofer. Y por cada 5 grupos de trabajo hay un jefe de brigada. Y en la selva aumentan a un especialista en clasificación de tierras y por las características de la selva también aumentan a un guía o trochero. Entonces, esto es lo que recomienda el, el manual para hacer estos levantamientos. Y después ya dentro del levantamiento catastral tenemos lo que es el empadronamiento, ¿no? En este caso del empadronamiento ya es la actividad catastral que consiste en el recojo de información alfanumérica, es decir, ya con la ficha catastral rural comienzo a hacer esta actividad de llenar esta ficha y qué objetivo tiene esta ficha, ¿no? O esta actividad. Identificar a las personas que se encuentran en posesión del predio, ¿no? Luego recopilar la documentación y las pruebas de posesión, ¿no? Es decir, no es porque falta que ustedes encuentren a alguien trabajando el predio rural, pero no necesariamente es el poseedor, ¿no? Entonces, esa persona tiene que dar la documentación a través del cual uh, ratifica su derecho de posesión o es propietario, ¿no? Luego, con esta inspección del empadronamiento, lo que se quiere es validar su condición de posesión o propiedad. Y cuando ya son propietarios, cuando es recabar los títulos de propiedad no inscritos, es decir, tratar de regularizar su condición de propiedad, falta de que ha habido un propietario, él es el que está inscrito, y ahora hay un nuevo propietario, tiene los títulos de propiedad de forma privada, vía notarial, pero que no culminó con la inscripción en registro público. Entonces, este empadronamiento tiene esos objetivos de validar quién es el poseedor y cómo sustenta ese derecho de ser poseedor o ser propietario. Bueno, aquí estamos viendo ya la ficha catastral rural. El CUT ni lo tocan, respetan lo que le va a asignar el sistema nacional. Luego aquí está el código de referencia catastral rural, que es lo que hemos visto, ¿no? Todos los campos de la ubicación por la misma naturaleza del predio es totalmente diferente a la ficha urbana, ¿no? Y aquí hasta incorporan nuevos campos para poder ubicar el predio, ¿no? Sabemos de que hay predios rústicos que están, no necesariamente todos están cerca a la avenida o a la carretera, entonces se necesitan mayores referencias para poder ubicarlo, ¿no? En condición del titular, se han incorporado lo mismo, ¿no? Lo mismo para poner al cónyuge o al conviviente, ¿no? Y luego esto sí es nuevo bueno, no hay una ficha rural de cotitularidad. Entonces, la cotitularidad se está registrando en esta misma ficha, ¿no? Entonces, acá van la identificación de los cotitulares y bueno, acá ya es el domicilio fiscal del titular
Y ya luego ya viene todo lo que es la condición del predio, la descripción del predio, cómo lo ha adquirido, ¿no? Los documentos sobre la propiedad, ¿no? Anticipo, compra-venta, que es lo más formal, pero si es poseedor va a tener que presentar los documentos de que por, por qué está ejerciendo el derecho de posesión ahí, ¿no? Aquí están todos estos documentos y falta que por ahí haya otro documento porque como ustedes ven, ¿no? Desde la 1 hasta la 14 son documentos definidos, recibos, constancias, certificados, declaración jurada del impuesto predial, todo. Y el 15 siempre es la puerta de escape, dice cualquier otro documento de fecha cierta que acredite la posesión ya. No tengo ninguno de estos 14, por ahí tengo un documento que no, no está considerado dentro de estos 14, entonces lo voy a poder registrar, pero en este numeral 15. Ya, de ahí ya pasamos a las características físicas, ¿no? Del predio, ¿no? Como es el área de terreno, área declarada, qué construcciones hay en ese predio rural y, y luego las características propias de la edificación de la vivienda, ¿no? Si la hubiera, ¿no? Ya vienen las otras instalaciones. Es decir, aquí sí ya es muy similar al predio urbano en donde se establece terreno, construcción y otras instalaciones, ¿no? En este caso también es muy similar, tanto el predio rural como el predio urbano se describen o se conforman bajo estos tres componentes. Luego aquí sí ya ingreso un tema de la capacidad de uso mayor del suelo, ¿no? La idea es saber qué tipo de predio es, si es un predio rural de cultivos en limpio, es decir, de cultivos anuales. Cuando hablamos de cultivos anuales, son cultivos de menor de un año, ¿no? Entonces, y ya aquí a la derecha está el tema ya de, del ganado que podría estar en ese predio, ¿no? Bueno, ya esta es información complementaria y el catastro rural solamente tiene una ficha, ¿no? En cambio, en el catastro urbano tenemos 4 fichas, ¿no? Y que se complementan cada ficha, pero acá en catastro rural por ahora han visto por conveniente solamente todavía trabajar con una sola ficha. Entonces, después de que hago el empadronamiento, ya paso a la siguiente actividad que es la linderación. Y en esta linderación es donde tengo que determinar dos objetivos se hacen. Uno, tengo que determinar cuál es el área que ocupa el predio y tratar de identificar su perímetro del predio. Ahora, como el catastro rural me da varias opciones, acá el manual dice, ¿no? La linderación puedes hacerla en forma indirecta a través de las fotografías aéreas, ortofotos o imágenes de dron, o hacerlas directas con el GPS o estación total, ¿no? Entonces este manual establece cómo es la secuencia por cada uno dependiendo
del material que uno tenga y de las características del predio, ¿no? Acá para tener nomás una imagen es lo que decía, ¿no? Los cultivos anuales son los cultivos temporales, ¿no? Y esto es una tercera actividad que después de que hago el empadronamiento, verifico la linderación, tengo que validar la explotación económica o verificar la explotación económica del predio. Entonces, en esta explotación económica del predio tenemos esta clasificación, ¿no? Que también ya está normada, es una norma técnica de capacidad de uso del suelo, ¿no? Entonces, tengo el cultivo temporal o cultivo anual, que son casi los cultivos de pan lleva. Luego tengo los cultivos permanentes, que son los cultivos de largo periodo vegetativo, ¿no? Ahí, según la imagen, estos parecen que son olivos, los olivos son uno de los cultivos más longevos, ¿no? Según por ahí decían de que un olivo demora 50 años para comenzar a dar producción. Luego hay predios que están dedicados a temas forestales, ¿no? Otros están destinados a pastizales y a pasturas, que esto se da más en la sierra. Y hay algunos predios que al momento de hacer el empadronamiento no necesariamente van a estar en explotación económica, sino van a estar en preparación del terreno. Entonces, en este caso, ahí está preparando el terreno para la futura siembra, ¿no? Entonces ya después de que he hecho este empadronamiento, ya voy a pasar a la otra actividad, ya teniendo toda la información procesada, ya podría estar pasando a lo que es la elaboración de los planos catastrales y a la emisión de los certificados de información catastral, ¿no? Entonces, ya el mismo manual también establece algunos modelos, ¿no? De cómo voy a dar la cartografía de los predios rurales, ¿no? Y ya el certificado de información catastral, que es un certificado individual del predio rural, con la información ya estandarizada de lo que yo debo de colocar, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que habíamos hablado del código de referencia catastral? El código de referencia catastral, por ahora, de lo que he podido coordinar con algunos amigos, todavía están utilizando este, este esquema de código catastral, de código de referencia catastral. Manifiestan que lo que se ha propuesto en este manual todavía están ahí evaluando su implementación. Entonces, siguen siendo los 14 dígitos, pero lo que están trabajando en estos momentos dice que el primer dígito es el segundo número de la zona, el segundo carácter de la zona geográfica. Entonces este sería la zona geográfica 17, ¿no? Entonces se pone el 7. Luego los otros 3 es de la coordenada este. Los otros 4 es de la coordenada norte. Y esto sí sigue igual, que es los 6 últimos dígitos, es el número correlativo de la unidad catastral. El manual establece esto, ¿no? Los 2 primeros dígitos, la zona geográfica. Los siguientes 6
es la hoja de la serie 1 en 10.000, donde está el predio. Y el otro es el correlativo, pero dice que todavía esto están evaluando y hay otras propuestas para cambiar esta estructura. Bueno, posteriormente ya Minagri o Midagri sacará su norma con qué código se van a quedar. Ahora, cuando ya se hace el tema del catastro rural con fines de titulación, esto ha generado de que ya se generen algunos procedimientos administrativos, ¿no? Como dice, producto de la actividad catastral rural, ¿no? Si yo ya levanté, ya comencé a titular, ya ahora los administrados me van a comenzar a pedir productos. Y esos productos, según la resolución ministerial 085 del 2020, esos productos son estos. El número 1 es la expedición del certificado negativo de zona catastrada. ¿Qué cosa quiere decir? Como yo ya estoy haciendo zonas catastradas, ¿no? Estoy levantando información, va a haber algunos predios que van a querer sanear su propiedad, entonces el sistema le va a decir, tráeme tu certificado que no estás en zona catastrada, porque si estás en zona catastrada es otro mecanismo. Entonces, el primer procedimiento que tienen que hacer es esta emisión del certificado negativo. Ahora, ¿para qué se pide este certificado? Es para inmatriculación de predios rurales y para modificación física de predios rurales inscritos y que no están y que se encuentran ubicadas en zonas no catastradas, ¿no? Entonces, para estas dos finalidades es que se emite eso. Luego hay otro que es la avisación de planos y memoria descriptiva para procesos judiciales. Ya, esta actividad me asignen el código de referencia catastral y me emitan el certificado de información catastral, eso es para hacer modificaciones físicas de predios rurales inscritos en zonas catastradas. Es decir, como yo ya levanté, ya tengo toda la información y puedo emitir el certificado de información catastral. Luego cambio de titular de catastral en zonas catastradas, es decir, Carlos Mendoza estaba inscrito, lo vendió, estoy en una zona catastral, entonces hago el procedimiento del cambio de titular catastral. Y por último es la expedición del certificado de información catastral para la inmatriculación de predios rurales en zonas catastradas, ¿no? Entonces, estos son los 5 procedimientos que Minagri ha oficializado con esta resolución 085 del 2020. Entonces, Minagri ha entrado a hacer un programa de titulación, el PTRT 3, y que tiene como objetivo es la formalización de la propiedad rural y ya como el PET ha hecho mucho de los valles de la costa, ya este proyecto se ha ido a la región selva y en algunos sectores de sierra. Es decir, ha focalizado su atención hacia selva y parte de sierra. Ahora, este proyecto está promovido por el Ministerio de Desarrollo Agrario
con un préstamo del Banco BIC. El proyecto, según la información, está estimado en 80 millones de dólares. El BID ha otorgado 40 millones, ¿no? Con este contrato de préstamo. Los que quieran indagar solamente ponen este nombre y este número y pueden ver el contrato ahí. Y el Estado, en contraparte, también está dando los 40 millones de dólares. Entonces, en ese contrato está qué cosa voy a hacer. El primer componente va a ser levantamiento catastral y con los aportes del BIC y con los aportes del Estado, alrededor de 56 millones de dólares se van a ir. En desarrollo de la plataforma económica, 6 millones. Y a nivel de fortalecimiento de la capacidad institucional, 10.84 millones. Al final, con los gastos administrativos y auditorías, gestión del proyecto, todo, 80 millones de dólares. Ahora, en el componente 1, que es el levantamiento catastral, titulación y registro de predios de tierras rurales, ¿no? Lo han separado por lotes, es decir, un poco para tener mejor organización, lo han separado por lotes y cada lote ha sido adjudicado a las empresas, ¿no? Entonces, el lote 1 es Amazonas, San Martín y Cajamarca, lote 2 Huánuco, Junín y Ucayali, lote 3 Apurímac, Cusco, Puno y el lote 4 Loreto, ¿no? El segundo componente, que es el desarrollo de la plataforma tecnológica, está referido a potenciar la red geodésica nacional y fortalecer el sistema de administración del catastro predial rural, ¿no? Entonces, de hecho que este es un resumen del objetivo que tiene cada componente, ¿no? Ahora, cuando yo les estoy hablando de componentes, es que esto está en un proyecto de inversión pública, un proyecto de inversión bajo el sistema Invierte, ¿no? Entonces, uh, ustedes en la plataforma de Invierte pueden encontrar también este estudio. Y luego, en lo que es el fortalecimiento de la capacidad institucional, ya es un tema de que, por ejemplo, ¿no? Acá fortalecer la capacitación al gobierno regional y a su unidad, a la unidad que se esté encargando del catastro rural nacional, afianzar un poco la rectoría del Minagri, ¿no? De hecho que todo este componente es para fortalecer que el Minagri o el Midagri sea el ente rector del catastro rural, ¿no? Y esquemáticamente, ¿no? Los proyectos están distribuidos de esa manera. En realidad, por la zona, a, a mi criterio, están requiriendo más trabajo que una titulación de tierras en costa, ¿no? Y ahora en marzo sí parece que va a cambiar todo el sistema de la titulación de tierras porque ha salido esta nueva ley que es la 31145. Y la 31145, si ustedes ven, ha salido el 27 de marzo. Hace, ¿cuánto? 27 de marzo, hace menos de 20 días. Y esta ley es de saneamiento físico legal, pero a cargo de gobiernos regionales. Entonces, están dando 60 días para que el Midagri
para que el Midagri saque el reglamento de esta ley, pero ya esta ley está derogando todo el marco normativo del decreto legislativo 1089, que era del saneamiento de titulación de predios rurales. Entonces, estamos pasando a un proceso de cambio en lo que es saneamiento, y posiblemente rescatarán algo del catastro rural o lo mejorarán en algo, ¿no? Entonces hay que estar atentos porque las normas se están actualizando, ¿no? Entonces ahí estaríamos terminando con respecto al catastro rural, y aquí vamos a entrar un poco a qué actuaciones se deben hacer para el levantamiento catastral, ¿no? Entonces dice de que este protocolo de actuación tiene por finalidad buscar los procesos y subprocesos que se necesitan para hacer un levantamiento catastral, ya sea de naturaleza urbana o naturaleza rural. La idea de este protocolo es tener claro qué procesos son los principales para un poco minimizar un riesgo de, de crisis en el proceso de levantamiento catastral. Entonces, lo que dicen que antes de cualquier actuación catastral, nosotros nos debemos asegurar de 3 componentes. Uno, la voluntad política. Si la autoridad no está convencida o no está en un nivel de convencimiento alto, el proyecto puede correr riesgo. El otro es si yo tengo las competencias para hacer eso, ¿no? Y el otro es el fuente de financiamiento. Si este filtro lo paso al programa de titulación de tierras que están haciendo ahí en la selva, voluntad política, se ha firmado un, un préstamo con el BID, entonces esta voluntad política está ok. Competencia normativa. En este caso, todo ese catastro rural lo está dirigiendo el Midagri. Y la fuente de financiamiento, en ese tiempo que lo han firmado, que es 2015, de hecho que sí ha estado bien, ¿no? Posiblemente el Perú sí lo tenía asegurado, este tema del préstamo y de la contraparte que tenía que poner, pero en estos momentos no sé si este componente puede estar ahí en problemas. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que las 4 zonas están contratadas, ¿no? Entonces, en este protocolo de actuaciones, el Sistema Nacional de Catastro Predial da esta receta, no necesariamente, como siempre le digo, hay que cumplirlas, y si hay que mejorarlas, podemos hacer otras actuaciones para fortalecer. Porque hay una actividad que casi no se hace, que dice suscripción de convenio y o compromiso entre autoridades municipales y la Secretaría Técnica, ¿no? Esto lo está haciendo COFOPRI más como institución, y hace convenios con gobiernos, pero en las otras municipalidades no se está institucionalizando esta primera actuación, ¿no? Entonces, la segunda es la que ya hemos visto y que es muy importante, que es la evaluación de la información catastral existente, saber por qué los otros proyectos catastrales tuvieron éxito, no tuvieron éxito,
se levantó la información y se llevaron la información. Yo tuve una experiencia en el RIMAC que, que por falta de pagar a los técnicos se llevaron las fichas. Entonces, todos esos antecedentes y toda la información que se tenga de habilitaciones urbanas, ahí van a encontrar información buena, mala, todo, y eso va a ayudar a que se incorpore en el nuevo proyecto. Hay que delimitar el área catastral. Como dice, a veces uno sueña y dice, no, ya vamos a levantar todo el distrito, pero no tengo el financiamiento, no tengo la capacidad de soporte de mantener a todo el personal por más de un año. Entonces, tengo esta actividad 3, tengo que ser muy consciente de lo que yo voy a poder catastrar y de lo que voy a poder entregar. Luego ya es la realización del levantamiento catastral, como se dice, mucha difusión, mucha publicación, mucha sensibilización, ¿no? Luego la asignación del CUP cuando termino el levantamiento catastral, la exposición pública y la vinculación del catastro. Entonces el sistema da a entender de que con estos protocolos de actuaciones el catastro va a llegar a buen rumbo, ¿no? O a buen destino. Y acá está un poco ya esquematizado en los manuales que ha aprobado. Entonces, a la izquierda tenemos la voluntad política, a la derecha la plata, y comenzamos con el levantamiento. Acá está la firma del convenio que ellos proponen. Y lo más importante aquí es ver los meses, ¿no? Es decir, yéndolo a un tema más coloquial, más gastronómico. Yo no puedo hacer un lomo saltado en 3 minutos. ¿Por qué? Porque tiene su proceso de, de cocción, todo eso. Entonces, el levantamiento catastral también tiene esos tiempos. Entonces, ¿cuánto me demora entre un convenio, la evaluación? 3 meses, 3 meses, 3 meses. Cuando ya comienza uno a ver estos plazos, ya estamos hablando de 6 meses, 8 meses, 9 meses. Y de ahí también esta autoridad política te va a decir, ya, yo te voy a esperar 9 meses, pero en esos 9 meses me tienes que estar dando información, ¿no? No es que inicio hoy día y a los 9 meses recién me vas a decir el proyecto fue bien, el proyecto fue mal, ¿no? Entonces, aquí es donde se tendría que ver bien y sincerar, ¿no? A veces las autoridades a los profesionales le dicen, no, pero que 8 meses, no, puede ser en 6 meses, y el profesional dice, sí, en 6 meses, no, y puede ser en 4 meses, sí, 4 meses, y se meten en un compromiso de que quieren hacer un catastro del distrito en 4 meses sin haber evaluado todos los tiempos que son necesarios, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de que no hay que ser muy vehemente, no poner en riesgo el proyecto por tratar de... Todas las cosas tienen sus tiempos. Ahora, por ejemplo, hay algunos proyectos que dicen, no, aceleramos ya al técnico catastral, hay que pedirle un rendimiento de 20 fichas por día. Son rendimientos que no se van a cumplir. Y si quiero cumplir, comienza a llenar fichas de gabinete. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo la meta del proyecto, que es traer la realidad física. Al último estoy llenando de padrón de rentas. ¿Por qué? Porque he reducido el tiempo
y ahora mis rendimientos tienen que ser altos, ¿no? Entonces, aquí entra lo que siempre le digo, la ética, la integridad del profesional en no estar forzando mucho los plazos de los procesos y subprocesos que necesita el catastro. Ya luego, cuando está la zona catastrada, apenas entra la zona catastrada, está el otro proceso que es mantenimiento catastral, que es continuo, pero aparte de eso, dice que en 3 años se tiene que hacer una actualización urbana y 5 años en lo que respecta a la actualización rural. Esto a veces no lo estamos cumpliendo por falta de fuente de financiamiento. Entonces, esto es algo planificado. Lo que tenemos que ver es, ¿se cumple en la realidad? ¿Estos tiempos son adecuados? Por ejemplo, acá dice exposición pública, 5 días zona catastrada. Para después de la exposición pública, para pasar a declaración de zona catastrada, en todas las municipalidades, para que esto salga un documento del alcalde o de una sesión de consejo, por lo general es 15 días, no 5 días. Entonces, esto me va a dar un esquema de todo lo que debo hacer, pero si yo sé de que mi municipalidad va a demorar mucho más, entonces tengo que sincerar estos plazos. Entonces, dentro de los procesos principales que se tienen en un levantamiento catastral, primero es a veces los compromisos no toman. Bueno, Daniel Gómez me dice, a veces los compromisos políticos no toman en cuenta la parte técnica para un buen cumplimiento de la meta. Sí, a veces el político, yo he tenido experiencia de que quieren el perfil, quieren expediente y quieren que se ejecute la obra en menos de 3 meses. Y cuando uno comienza a poner todos los procesos que debe seguir, no da los 3 meses. Pareciera que 3 meses es bastante tiempo, pero hacer un perfil de inversión, que ese perfil de inversión lo declaren viable, que esa declaración viable pase a contratar a uno que haga expediente técnico, el tiempo que toma el expediente técnico y la convocatoria, esos tiempos, uno le puede decir sí, pero al último se sabe de que no se va a cumplir, ¿no? Entonces, continuando, el primer proceso es la obtención de la ortofotomapa digital o también la ortoimagen si es en cuestión de que estoy haciendo catastro rural. Luego, tanto urbano rural necesitan la cartografía digital. Si las imágenes no me han ayudado, tengo que obtener datos a través de la topografía clásica. Nuevamente, un proceso que establece el sistema es planifica tus recursos y tiempo, ¿no? Entonces dice, los recursos humanos y los materiales deben estar bien planificados en el tiempo. Después de ahí, tener el sistema catastral. Aquí un poco se reafirma que se debe tener un solo sistema catastral, no que San Isidro tiene uno, Miraflores tiene otro, Cofopri tiene otro, y cada municipio va a tener un sistema catastral diferente y va a estar gastando recursos económicos de una forma errónea, porque se está gastando reiterativamente recursos en sistemas que el Estado podría desarrollarlos y distribuirlos. La capacitación es permanente. Nosotros mismos a veces es bueno tener
implementar las prácticas de que una vez a la semana, 1 hora, 2 horas, se reafirma los conceptos técnicos, porque a veces las personas van perdiendo y comiencen a implementar otras cosas sin criterio. Entonces la capacitación permanente es muy saludable para un proyecto catastral. La comunicación, sensibilización, es decir, si yo voy a hacer catastro y no he sensibilizado a la ciudadanía en qué le va a beneficiar el catastro, no voy a tener una respuesta adecuada para ello. Entonces, por ejemplo, sí se me quedó grabado una sensibilización que hicieron en el distrito de Punta de Bombón, en Arequipa. Un pueblo pequeño, pero la sensibilización para que los padres sepan de que se iba a hacer catastro, fueron a los colegios de niños y a los niños les pidieron que hagan pancartas sobre el catastro. Le explicaron a los niños qué era el catastro, entonces los padres tuvieron que hacer un pasacalle. El catastro me da título de propiedad, el catastro me ayuda a ordenar mi ciudad. Entonces utilizaron a, a los niños para llegar a los padres, porque a veces uno cuando deja el volante en la propiedad, el papá, es de la municipalidad, al basurero, ¿no? No le toma atención. Entonces, como a los niños le pidieron que hagan este trabajo, pancartas, todo, el papá indirectamente se enteró de que iba a haber catastro en Punta de Bombón, ¿no? Una experiencia muy, muy innovadora fue eso. Bueno, ya luego el tema del trabajo de campo es muy importante y es uno de los más difíciles, más complejos, es el que toma más tiempo y los recursos humanos a veces aquí hay que tener mucho control de los rendimientos. Si yo hago un proyecto catastral sin tener claro los rendimientos, el proyecto va... Esta actividad es la que consume más cantidad de tiempo y de recursos humanos. Bueno, y la última es transferencia de conocimientos o lecciones aprendidas, ¿no? Cada proyecto da lecciones aprendidas. Todos los proyectos no son iguales. Cada proyecto, por tener equipos o profesionales, técnicos diferentes, cada proyecto tiene su identidad. Entonces, cada proyecto va a dar sus lecciones aprendidas y esas lecciones aprendidas al transferirlos a los otros proyectos va a ayudar a que sean satisfactorios. Y acá hay un esquema de los procesos, ¿no? Entonces, nuevamente sigue con el tema de la fuente de financiamiento, la voluntad política, el proceso de cartografía que siempre he enfatizado. Este es el proceso que por lo general este toma su tiempo, es decir, la toma de vuelo, la restitución, toma su tiempo y a veces dicen, no, ya pasemos al levantamiento sin tener la cartografía base. Entonces ya el proyecto empieza mal. El sistema informático que va a soportar la información predial que se traiga, la capacitación y aquí nuevamente el tema de comunicación y sensibilización a veces uno lo parece que no es importante, pero en todos los talleres que he tenido de mejoras o fortalecimiento institucional, los funcionarios mismos, cuando comienzan a votar qué se debería mejorar, es la comunicación. Es decir, en las instituciones, por la comunicación o por asumir de que el otro sabe ya lo que debe hacer,
Al no tener una buena comunicación en la institución, los proyectos caen. Entonces ya aquí está el levantamiento, luego son brigadas rurales, aquí todavía está englobado tanto el rural como el urbano, pasa todo el sistema, controles de calidad, digitalización, se integra, se aprueba por la Secretaría Técnica y se declara la zona catastral. Mientras que nosotros tengamos en nuestro chip, en nuestra mente, estos procesos y estos tiempos y nos acostumbremos a que tienen que cumplirse los tiempos y todos los subprocesos de cada uno, nos va a ir bien. Pero si por ahí queremos ser muy vehementes, ahí sí vamos a tener problemas en el proyecto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quedamos ahí y si hay alguna consulta, nos queda estos 15 minutos para poder absolver. Con respecto a la consulta del día miércoles, sobre si todavía estaba vigente el decreto supremo 130 de Economía y Finanzas para saneamiento de predios, no, ya con este decreto supremo que ha sacado Vivienda, ya te vas a, todos los procesos de saneamiento del Estado se van a tener que sujetar a esta última norma que ha sacado del reglamento de la 29151. Hay un proceso especial de saneamiento ahí que se tendría que adecuar, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero Carlos Mendoza. Ya estamos concluyendo este módulo, el primer módulo de nuestro diplomado en Catastro y Saneamiento Urbano y Rural. Por supuesto, el agradecimiento al ingeniero Carlos Mendoza Oliveira por habernos acompañado. Hay alguien que ha levantado la mano, el señor Jason Fernández Arenas. ¿Podría activar su micrófono, por favor, y hacer su pregunta? A ver si ya tienes opción. Déjeme ver, por favor. Bien, me parece que ahora sí tiene opción. A ver, por favor, señor Jason Fernández. A ver, ¿el señor Jason Fernández va a participar? Bueno, parece que no. ¿Alguna otra interrogante? Por favor, en todo caso, para ir. Aló, buenas, buenas. Sí, No, recién se pudo conectar el micrófono, disculpe. correcto. Sí, soy el señor Jason Fernández. Sí, Sí, adelante, por favor. una consulta. Estaba hablando